Hola a todos y a todas, bienvenidos a la octava jornada de estudios organizacionales del Centro de Estudios Organizacionales y ADCOM de la UBA, de la Facultad de Ciencias Económicas. En el día de hoy vamos a tener en la mesa número 3, el eje es estudios de gestión organizacional. Y bueno, vamos a empezar con la primera mesa de Silvana Curcio. Si querés, Silvana, mientras puedes ir presentando, así te presento. La mesa de el eje es estudios de gestión organizacional. Los autores de la ponencia son Silvana Curcio y Carlos Pacho. La institución de la Universidad de Precedencia de la ponencia es la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y la Universidad de Buenos Aires. Silvana Curcio es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en Desarrollo Económico e Innovación Universal de la Universidad de Santiago de Compostela, doctora en Ciencias Económicas de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigadora de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, investigadora integrante en el IADCOM de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El título de la ponencia es Gestión del riesgo en organizaciones, una aproximación a la identificación de problemas de riesgos y estrategias en organizaciones públicas y privadas relacionadas al ámbito agropecuario en Tierra del Fuego, Argentina. Las ponencias durarán 15 minutos aproximadamente y trataremos de, al final de cada ponencia, dejar un espacio para consultas o dudas, así nos ajustamos al cronograma. Bueno, Silvana, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, vamos a presentar este tema de gestión del riesgo en organizaciones como parte de la mesa de estudios organizacionales, una aproximación a la identificación de problemas y estrategias en organizaciones públicas y privadas del sector agropecuario en Tierra del Fuego. Hace parte de unos proyectos financiados por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y otro por la Facultad de Ciencias Económicas, dirigido por el doctor Oliverio, aquí en el Vimiaje. Así articulamos con ellos. Así que bueno, a nosotros, digamos, uno de los proyectos nos interesa esto de tratar de hacer visibles algunos riesgos sociales, sobre todo económicos, y entenderlo, en este caso, desde las organizaciones con diferentes objetivos. Algunas sabemos que son más utilitaristas, ¿no?, más racionales, y otras resalta más su lado abierto y natural, ¿no? Entonces, bueno, nos ubicamos, ¿no?, en hacer un trabajo de campo que está en curso todavía, en Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Y vamos a observar, en este caso, pudimos codificar a 2 casos, ¿no?, sus entrevistas, en organización privada y pública. La privada va a ser productiva, de pequeña escala, productores independientes, y la organización pública es de ciencia y tecnología, ¿no? Y los vamos a ver a continuación. Así que un poco relevando riesgos y problemáticas que van a ser algunos específicos de la actividad que realizan, y los riesgos también son sobre algún valor amenazado, acá también ahí lo vamos a ver en cada caso. También hay valoraciones sobre la actividad que realizan que creemos que determina también el tipo de gestión que harán sobre estos riesgos.
También creemos que hay riesgos más abarcativos, como estos sociales y económicos, que, bueno, todo riesgo va asociado a una incertidumbre, ¿no? Así que ahí los vamos a estar haciendo un primer análisis. Bien. Bueno, como habíamos tenido una hipótesis de partida, que dejamos plantear ahora, vamos a ir el tiempo, bien, digamos que podríamos encontrar que tienen distintos riesgos específicos y tendrán entonces gestiones específicas, pero podrían llegar a compartir riesgos más generales. Bueno, siempre hay una serie de reportes e informes, estudios, ¿no? Desde la CEPAL, el INDEC, el INTA y otros organismos que vienen, digamos, registrando en América Latina, en Argentina, todos riesgos que tienen que ver bien con la actividad agropecuaria en general, ¿sí? De mercado, tecnológicos, climáticos, sanitarios, que se pueden, ¿no? Trabajar en categorías, y eso en parte es lo que lo hicimos como primer medida. Bien. Sí, hay, obviamente, la actividad tiene sus riesgos, pero también hay valores, ¿no? Que se ponen en juego, que son los amenazados, pues el capital, los recursos naturales, el trabajo, otros valores como el espíritu cooperativo, el producir local. Ahí los vamos a ir viendo. Y bueno, ahí teníamos una serie de estudios que van analizando reportando, ¿no? Algunos datos sobre, acá en este caso en particular, Tierra del Fuego, lo que se conoce tradicionalmente como algunos, sobre todo por ahí en el sector ovino, el tema de perros asilvestrados, bueno, esos riesgos de los más renombrados, ¿no? Sí, después, bueno, obviamente, ahí mostrábamos el mapa, tiene la particularidad, ¿no? Que es la provincia, muestra bien los contrastes entre qué pasa con los recursos naturales, los grandes grupos económicos, estancias, petroleras, plantas de gas, y, digamos, lo que pasa en el mar que lo circunda, ¿no? Las pesqueras, y lo que puede pasar con alrededor de las ciudades que van creciendo, que son 3, ¿no? Río Grande, Tolwyn y Ushuaia, sobre todo a partir de una ley de promoción industrial que estuvo desde 1972, se ha renovado, donde para poblar la población en esa década se eximieron de impuestos y algunas empresas radicaron sus fábricas, es lo que conocemos como los electrónicos, los textiles, ¿no? Ahora vamos a analizar el sector primario. ¿Sí? Entonces, bueno, hay algunos, más allá de la situación climática, también el hecho de estar insularmente hace que para traer algo del país hay que pasar por el país vecino y cruzar un estrecho marítimo. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos el pantallazo general y ciertas categorías que pueden estar de riesgos específicos o riesgos, algunos riesgos vamos a poder llamarlos más abarcativos, ¿no? Por ejemplo, el económico o el social o el de gobernanza. ¿Sí? Esto nos estamos refiriendo básicamente por lo que estamos de la bibliografía que habíamos propuesto, ¿no es cierto? Tomamos el riesgo como del estudio de la sociología, ¿no es cierto? Ulrich Beck va a recordar que en la modernidad se está dando un tipo de riesgo que es incontrolable, que, digamos, es generado por algunos grupos de poder y es padecido en otros lugares del planeta y por otras personas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el cambio climático o algunas otras
emisiones que se nota como hay pérdidas de bosques en lugares donde no hay, digamos, industrias forestales, ¿no? Entonces, algunos impactos podemos ver, pero también en los mercados, en cómo se reorganiza el trabajo, ¿no es cierto? También asociado cada vez a una precarización, como tenemos otros autores también. Bueno, esto, digamos, ahí después lo vamos a relacionar con los casos, ¿no es cierto? Pero él nos advierte que podemos tener riesgos que provienen del crecimiento industrial acelerado, el crecimiento poblacional, ¿sí? Todo lo que, bueno, sabemos también como acumulación de capital y un avance por la explotación y extracción, ¿no? En otros términos. Alguien que también nos ayuda, digamos, a medir el riesgo de una forma más amplia que la tradicional, que, digamos, todas estas cuestiones sociales, a veces, ¿no? Nos dice él, hay dimensiones que no se van a poder medir, pero sí se puede empezar a intentarlo, ¿no? Aben y TECDI también, ellos, digamos, ya toman el riesgo como una ciencia, entonces ahí vamos a poder tener cierta idea de, primero que hay riesgos que van a estar sobre un valor, van a estar disparados por una actividad y van a, digamos, según ocurra un evento o no, van a tener una consecuencia desfavorable, pero a veces es favorable, por eso que aquellos corren el riesgo por algunas cosas, ¿no? Y sobre eso también tenemos cómo se lo va a gestionar. Entonces, en términos generales, ellos hacen como una gradación entre riesgos que son más conocidos, ya están más estudiados, más medidos, ya se conocen más, entonces se puede resolver con una especie de códigos de conducta, protocolos, ¿sí? Como no sé, accidentes de tránsito, en la salud, hay cosas que están más codificadas y, digamos, se usaría ese tipo de estrategia más informada que le dice. Después vienen riesgos con mucha más incertidumbre, que no se saben los alcances, el tiempo que va a durar sus efectos. Bueno, tanto Beck como Aben siempre están pensando en la energía nuclear, ¿no es cierto? Como, digamos, el referente del riesgo. Y en ese sentido, bueno, cuanto más incierto es, más tenemos que tomar medidas de mitigación, ¿no? De prevención, de reforzar la parte resiliente, aquellas capacidades que, no sé, digamos, si estás bien nutrido, ¿no? Cuanto mejor estés, más vas a soportar si viene un evento. Y lo mismo también reducir la vulnerabilidad, sería como esa parte. Mientras tanto, seguir recolectando información y seguir controlando y mapeando este riesgo, ¿no? Entonces, esa acción ya es un poco más de mitigación, que se le dice. Y finalmente destaca que puede ser que frente a lo mismo hay quien tenga distintos valores sobre el riesgo, que no lo considere riesgo o que, digamos, a pesar del riesgo lo quiera llevar a cabo. Entonces, bueno, determinar qué es lo tolerable y ver, digamos, esas diferencias si tiene que ver con la posición, ubicación relativa. Bueno, ahí tenemos también otro enfoque que habla de la importancia de que la innovación y la investigación sean responsables, con un enfoque social y abierto, participativo de la comunidad, que no solo se decida desde los gobiernos o que triunfe esa tecnología que gana en el mercado, pero que después, digamos, no se sabe qué efectos tendrá y cuando los tiene, nadie se hace cargo. Pero bueno, también como hay
una democratización del uso de las tecnologías, también, digamos, queda invisibilizado. Bueno, ahí entonces tenemos estos dos casos por ahora, digamos, obviamente se pueden seguir completando estos casos y otros, ¿no? Así vamos más avanzando. Bueno, entonces tenemos una cooperativa avícola, y hablamos con uno de los establecimientos, el más importante, y, digamos, estuvimos tomando nota de estos riesgos específicos y los riesgos más abarcativos. Como específicos, bueno, se puede hablar de que, bueno, tienen, bueno, problemas que ya los tienen gestionados de todas maneras. Bueno, si está la gripe aviar, ellos tienen su asistencia veterinaria. Todo el proceso que realizan es muy limpio, muy ordenado. No usan químicos, están en gallinas que están en libertad. Todo eso hace que sea todo menos vulnerable, más resiliente. Igual todo eso está gracias a los estudios bien codificado, es el INTA que los ayuda con toda esta información relevada. Entonces, toda esta parte específica encontramos que está, digamos, con estas acciones preventivas, ¿no? Que ahí las tenemos enumeradas en una planilla y después las podemos poner en artículos, ¿no? Lo que sí habría riesgos un poco más inciertos, que probablemente sean estos más abarcativos, que tiene que ver con si les baja el consumo, la baja del consumo en general por la situación económica del país, hacer un huevo un poco más caro porque está hecho desde una escala más chica y, digamos, con unos cuidados que la hacen, ¿no? Con un balanceado especial, unas conchillas para que no se descalcifiquen las gallinas, bueno, un montonazo de detalles que nos han contado, pero, digamos, cuando las familias que compraban ahora compran menos y las que no compran es porque tienen otros hábitos de consumo que vienen de también comprar en grandes supermercados, desconfiar de lo que quizás viene del barrio de más allá y así sucesivamente, ¿no? Así que, y asociado a eso también está si aumenta o no el costo, por ejemplo, de este insumo que es traído. El otro caso, entonces, es dentro de INTA, la agencia de extensión, y dentro de eso tomamos el área que se dedica a pasturas y pastizales. Si es un área, digamos, ya en sí el INTA va a trabajar con todos los estratos de productores, es muy destacable su labor, y acá podemos ver cómo, digamos, ya trabaja para un grupo más económico, ¿no? Todas las estancias, ¿no? Sabemos que fueron territorios entregados por el Estado antes del siglo XIX, antes del siglo XX, y bueno, son parte de una cadena internacional de valor que va a suministrar lana en condiciones y a un precio determinado en Londres. Entonces hay ciertas otro, digamos, panorama. Sin embargo, ahí tomamos notas de riesgos específicos, el valor y estas valoraciones, ¿no? Bueno, entonces, ahí dígame si estoy en un minutito y vamos. Bien. Bueno, en sí obviamente nos comenta de varios riesgos específicos, ¿no? Sobre todo, pero que ya están más controlados, como decíamos, ¿no? Al ya estar, digamos, qué pasa con todo el ciclo de las ovejas, ¿no? Que en el año tiene, digamos, un calendario muy establecido y eso ellos van asesorando para que haya la menor pérdida posible, ¿no? Porque un invierno, digamos, ya en otoño se sabe cómo va a ser el resto del año por el pasto que quedó en ese momento, ¿no? Entre otros detalles.
Esa sería una de las variables, ¿no? Obviamente, después hay una condición genética, hay una condición también, esta viene más de afuera, es más abarcativa. Según estos precios internacionales, carne y lana, se va decidiendo a qué se dedica más ese año. Bueno, varias decisiones que son específicas. Algunas están más codificadas y otras, entonces, todavía se están registrando y se están poniendo foco en fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad. Pero en esto que queríamos remarcar, bueno, para el INTA, por ejemplo, parece que no, pero su valor sería, por lo que han dicho, en sí el recurso de la pastura, ¿no? Que no se degrade, que no se use mal, que se aproveche lo que hay lo mejor posible, y también apostar a esta no dependencia de importar el forraje, por ejemplo. Entonces, bueno, lo mismo que en la experiencia avícola, digamos, más allá que salga bien en la producción, hay un valor adicional que es el orgullo de que sea local, de que se pueda hacer en este territorio, que no se dependa, que se conozcan cada vez más. Entonces hay esos valores que pues podemos decir que también es valorar el trabajo que hacen, conduce a tanta gestión y a tantas acciones, ¿no? Bueno, entonces ahí podemos ver, digamos, ahí estábamos enumerando algunas de las acciones varias, son, digamos, ¿sí? Variadas entre específicas y abarcativas, ¿no es cierto? Pero entonces encontramos eso que nos dice Aben, de que a medida que está más incierto, entonces, bueno, hay que tomar más recaudos y más información sobre todo. Pero entonces, ¿cuál era lo que queríamos resaltar de todo esto? ¿No? Que, digamos, tanto la avícola como el asesor de INTA, entonces, tienen cierta valoración compartida en la soberanía alimentaria, en hacer local, en ya no depender de otros grupos económicos, digamos, y eso hace entonces que se distinga con respecto a otros grupos que, ¿no? Por ejemplo, las estancias que tienen un valor más rentístico, más estructurado, de no innovar tanto, no hacer cambios muy bruscos porque prefieren cierta estabilidad, y así sucesivamente, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que queríamos presentar hoy. ¿Sí? Eso hace entonces que encontremos entonces una causa, ¿no? Un valor, que estos valores que también son donde aparecen los riesgos, estos riesgos más sociales, ¿no? Justamente esto que el recurso natural, el producir local, también están en riesgo porque hay una presión global de también quedarse con esa parte, ¿no? Así que bueno. Perfecto. Ahí seguimos analizando. Perfecto, Silvana. Bueno, estamos sobre el tiempo ya.